Tardes, gracias por su asistencia a la sesión de ortopedia del mes de mayo. En esta ocasión, el doctor Alberto Ramírez nos va a hacer el favor de hablarnos de las complicaciones de la prótesis en reversa. Inicialmente estaba el doctor Valero por problemas aparentemente de su pueblo, no pudo venir, pero le agradecemos al doctor que haya tomado la estafeta y nos haya ayudado a cumplir con el programa. Muy amable, doctor, de su parte. Le agradecemos y le cedemos el micrófono para que iniciemos. Sí. Muy bien, pues agradecemos como siempre la invitación. Es para nosotros un honor estar aquí para hablar de un tema real, crítico y que al final creo que a todos nos puede apasionar. Entonces, la intención es ver cómo a través de los años las complicaciones en la prótesis reversa específicamente han estado presentes. Hay trabajos que empiezan desde el 95, del año 95 hasta el 2008 y del año de 1998 hasta el 2011, en donde hay series importantes, sobre todo internacionales, en donde se habla que hay hasta un 20% de complicaciones, pero un 44% de problemas. Entonces es un porcentaje alto. Ahora, ¿qué es un problema? El problema es aquel que no va a afectar en el resultado final del paciente. Y las complicaciones sí van a tener una influencia negativa en el resultado funcional del paciente. Entonces hay que empezar a diferenciar entre uno y otro. En el listado de problemas se encuentra el notching escapular, este famoso falla técnica de la prótesis reversa y del cirujano, hematomas, osificación heterotópica, líneas radiolúcidas, síndrome complejo doloroso y fuga del cemento a la hora de estar cementando la parte humeral. Y entre las complicaciones, fracturas, infecciones, inestabilidad, luxaciones, lesiones nerviosas, aflojamientos, problemas con los tornillos, van a estar presentes. Ahora bien, en esta serie, los problemas intraoperatorios son bajos, la fuga del cemento. La parte de las complicaciones transoperatorias se pueden presentar fracturas humerales, fracturas glenoideas y al final son porcentajes pequeños. Va a haber un gran porcentaje de problemas con el notching escapular. Esto es debido a la serie que es ya una serie antigua y que en este entonces teníamos implantes de tipo Gramón, implantes totalmente medializados que ofrecían otras características a la hora de colocarlo y esto es lo que hacía que chocara el notching o la parte humeral, el inserto, con la parte glenoidea y el cuello. En las complicaciones postoperatorias, la inestabilidad, la infección, al final eran presentes, bajos porcentajes, pero siempre guardando un respeto a cada una de ellas. Posteriormente se hizo un trabajo donde en Latinoamérica, la Sociedad de Hombre y Codo, impulsada por el doctor Gutiérrez Meneses, hacen un capítulo en el 2016. El doctor Fernando Valero y el doctor Víctor Aguirre participan como representantes en México. Y ya estaban hablando de la inestabilidad, infección, fracturas periprotésicas, fracturas acromiales de espina o de coracoides, el notching escapular también de manera importante y lesiones del nervio periférico, 2016. Ahora bien, ¿qué ha pasado? 2015 también Való con una serie de 825 pacientes, hablan de inestabilidad. Solo el 84 pacientes de esos 825 presentaron complicaciones. De la más frecuente, la inestabilidad, infección y propias de la parte humeral como fracturas, aflojamientos y glenoideas. Pero vean, 10% bajó. Esto es porque al final son seres grandes con mucho expertise. Actualmente, a 90 días de seguimiento, un artículo de 2024, en donde el
complicaciones el 5%. Esto puede ser debido a los nuevos diseños de implantes, que se dejaron de utilizar implantes medializados de tipo Gramont y que empezaron a haber implantes lateralizados. Solo el 6% a 90 días hubo de readmisión, un porcentaje nada más muy pequeño de mortalidad, pero de nuevo, la infección, el hematoma, la luxación y el aflojamiento. Ahora, bueno, pues entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a hacer mi curva de aprendizaje? En Corea en el 2024 publicaron esto, de sus primeros 299 casos. Y se dieron cuenta que dentro de los primeros 100 casos tuvieron un porcentaje pequeño, los siguientes 100 casos también tuvieron un porcentaje pequeño y después de los últimos 99 casos también un porcentaje pequeño de complicaciones, 15% en total. Ahora bien, bueno, pues ¿qué hacemos a la hora de enfrentarnos a estas complicaciones? Pues estos son casos del grupo en donde este paciente, primer factor de riesgo cuando una prótesis reversa le va mal, cirugía previa. Este paciente en otro grupo se operó por una lesión masiva e irreparable, probablemente de mango rotador, y ese paciente no era candidato a una reparación de mango. Primer factor de riesgo, cirugía previa, mango rotador, cirugía de tipo artroplastía, ya sea una EMI o una prótesis anatómica. Y mujeres, a las mujeres también presentan complicaciones y puede ser un factor de riesgo. Ahora bien, este paciente llega, se hace una revisión y se le coloca este implante. En el transcurso del tiempo presenta un notching escapular, hasta se parte un tornillo el más inferior, y a la hora de revisarlos vean cómo el polietileno tiene un desgaste porque está chocando totalmente con el cuello. Se hace la revisión y solo se hace el implante o el cambio de polietileno. Este es solo un paciente que ha tenido que llevar una reintervención. La mayoría de los pacientes que tienen notching escapular no requieren cirugía de revisión, afortunadamente, y tienen significados o tienen desenlaces buenos. Transoperatorio también, este paciente, estábamos programados para una prótesis reversa y durante la cirugía presentamos una fractura de glenoides. En esa ocasión se hizo una fijación con un tornillo y se dejó la prótesis reversa a un lado, se tuvo que colocar una hemiprótesis con una cabeza extendida. En el seguimiento, esta paciente la vimos en este año, tiene un rango de flexión frontal de 120, rotación externa 40 grados, rotación interna lleva la mano a L1 y ella está haciendo sus actividades de vida diaria y dijo, paciente, expresa, no me quiero operar para hacer un segundo tiempo y colocar la parte o completar la prótesis reversa. Pero también tenemos pacientes que han estado colocada la prótesis reversa en donde 75 años, Parkinson, tiene una caída, ya tuvo una cirugía previa con una hemiprótesis, se hace la revisión con este sistema y el paciente tiene una fractura periprotésica. ¿Cómo se solucionó? El delto pectoral extendido, se hace un constructo, el vástago humeral no estaba flojo y entonces lo que se hace es hacer un empalizado con lajas de banco, cerclajes tanto de alambre como de supercables y se hace la reducción. Vean, a la hora de probar queda bastante rígido el constructo, se prueba y no falla en el momento. 3 años de seguimiento, las lajas completamente integradas y el paciente con un buen desenlace. También tenemos este paciente, vean esta imagen, este video en medio, cómo probamos ya la metaglena con unas pinzas, es el momento de fallar. No somos gentiles, este paciente tuvo una prótesis reversa hace 10 años, sufre una caída y tiene una fractura, donde básicamente el componente
humeral queda fijo, pero el componente glenoideo totalmente anteverso y fracturado. Sorpresa, a la hora de retirar todo el implante, una pérdida glenoidea, un defecto óseo que no se podía contener. Colocamos un injerto fresco congelado en forma de H para intentar volver a cubrir ese defecto. Ya estábamos fijando la glenoides, el vástago humeral ya se había probado y a la hora de hacer otra vez la reducción para poder empezar con el cierre, se fractura el injerto. Plan A falló. Siempre hay que tener un plan B en la sala. Se coloca un injerto tricortical, se pone una cabeza y se deja en una hemiprótesis y ahora esperar que consolide ese injerto para poder llevar a la paciente a una revisión nuevamente. En esta paciente estamos esperando para que traigan un sistema individualizado, específico para el paciente. Ahora, oye, pues este paciente se ve muy bien, la prótesis DGO puesta y alineada como debe de ser. A los 3 meses sufre una caída la paciente. Totalmente vean cómo de tener un til inferior se va al cielo. Esta paciente fue sometida a una cirugía para revisión. El defecto también no era contenible y como aprendizaje del caso previo que les enseñamos, se coloca un injerto para que en un segundo tiempo, ya consolidado, podamos revisar a esa paciente. Paciente posoperado en Estados Unidos, cruzando la frontera, se cae. Doctor, ¿qué necesito hacer? Tratamiento conservador. No regresa a Estados Unidos, ya no vuelve, llega al consultorio, totalmente inestable, entra a revisión. Se vuelve a colocar un empalizado con supercables. Ese es el constructo final. Se está revisando. Este es en vivo cómo queda el constructo. Y a los 4 meses de seguimiento, las lajas totalmente integradas y ese vástago firme y una prótesis estable. Entonces, evidentemente, lo que necesitamos saber es que a pesar de lo que ya hayamos hecho o a lo que nos vamos a enfrentar, ver todas las opciones que tenemos a nuestro alcance para poder resolverlas, independientemente sea un paciente que no se ha operado en el grupo. Este paciente también operado de una prótesis reversa por otro grupo. Vean cómo la prótesis está viendo hacia mí, está viendo hacia adelante. Aparentemente la paciente tuvo una lesión transoperatoria donde tiene fracturada la tuberosidad, una mala orientación de la glenoides. Este es el video de la paciente cuando llega al consultorio con una flexión frontal pobre y este es después de haberla sometido a cirugía. Ese es el resultado transoperatorio inmediato en donde se vuelve a hacer la colocación glenoidea. Afortunadamente el vástago estaba bien alineado porque estaba cementado hasta el codo y a ese no le tuvimos que hacer nada, si no hubiera sido un lío haberlo sacado. Actualmente está así, la paciente quiere ya operarse el otro hombro. Pero también no nada más se trata de fracturas transoperatorias, fracturas periprotésicas, también tenemos lesiones nerviosas. Las lesiones nerviosas pueden variar, sobre todo cuando estamos haciendo una silla de playa a más de 45 grados. A veces nos enseñan a que la silla de playa debe estar a 60 o a 70 grados. Pero ¿qué pasa cuando está el paciente a esta angulación? Si nosotros llevamos el brazo a extensión y rotación externa, vamos a tener una lesión nerviosa por tracción. Si llevamos ese paciente en extensión y una abducción, vamos a tener una lesión nerviosa por tracción. Es más frecuente las lesiones nerviosas por tracción que por un llegue que le demos al axilar o al músculo cutáneo, que también son estructuras que están cerca. Afortunadamente este paciente tiene una mejoría de la lesión y actualmente ha recuperado después de 7 meses de evolución.
haciendo tus actividades normales. Ahora, lesión nerviosa, ya hablamos. Lesión vascular. Esos pacientes normalmente tardan mucho en llegar a cirugía. Lo que pasa es que entonces la parte del hueco axilar y todos los tejidos blandos suben, se contraen. Cuidado a la hora de estar trabajando la parte glenoidea, porque una vez que hace el bumper y sube, la estructura vascular o nerviosa, en lugar de estar a 8, 11 milímetros, se encuentra a menos de 1 centímetro. Este paciente tuvo una lesión nerviosa de la arteria circunfleja, que afortunadamente el angiólogo nos ayudó a hacer una reparación transoperatoria. Tuvo un inicio tórpide, probablemente por la isquemia transitoria, pero afortunadamente la paciente al sexto mes tiene una recuperación y está haciendo sus actividades. Entonces, afortunadamente esas lesiones nerviosas están menos del 1.2%, las lesiones vasculares también menos del 1%, pero también son cosas que pueden llegar a pasar. Esos son los resultados del control postoperatorio. O sea, realmente la prótesis estaba bien implantada, no aumentamos la distalización para intentar cada vez que alejo más la prótesis, que eso era un problema de las prótesis de tipo Gramont. Entonces, cada vez que alejo, mi brazo va a estar más largo y ese brazo más largo me va a causar una lesión por tracción, eso era frecuente. Entonces, no tiene nada de esto. El otro resultado es una prótesis, la primera que les mostré es una prótesis Onlay, y esa es una prótesis mixta. Onlay en la glenoides, inlay en el húmero. Pero aún así, las lesiones pueden estar presentes. Ahora, ¿qué estamos haciendo actualmente para tratar de reducir las complicaciones? Para tratar de tener mejores resultados. Ese es un caso breve que les voy a compartir. 64 años, no tiene antecedentes, juega golf. Ya en el 2017 se le había propuesto una prótesis reversa, el paciente se pierde y regresa con nosotros 2024, donde ya de plano se programa para hacer una cirugía. ¿Cuántos años pasaron? Bastantitos. Constan 32 puntos. O sea, el paciente tenía una función muy mala. Actualmente estamos haciendo obligadamente planeación convencional con una tomografía. Esto nos sirve para ver qué tipo de glenoides es. El paciente tuvo una glenoides de tipo B2 por clasificación de Balch, en donde la retroversión y el socavón nos habla que tenemos riesgo de que esa prótesis ocupe un injerto. Hacemos planeaciones también híbridas, digitales, y actualmente estamos haciendo planeaciones con software. Nunca va a reemplazar la planeación convencional. Y entonces sabemos que con estos tipos de planeaciones vamos a estar muy cerca de saber cuál componente definitivo se va a usar. En esta parte, el software nos decía que necesitábamos un injerto, pero todavía no contaba que podíamos este defecto óseo tratarlo no solo con injerto, también con un rimado excéntrico. Y a la mera hora no utilizamos injerto. ¿Cuál es el problema? Difícil acceso. No todo se cuenta en México. Pero vean este ejemplo. Esa es una prótesis que es al final mixta, que preserva mucho hueso en el húmero, pero que la parte glenoidea te permite hacer una lateralización. ¿En qué cuidamos? Un til. Esta alineación que tiene que ir conforme a la línea de Friedman o la espina, nunca debe estar invertido. Nunca debe estar el componente glenoideo viendo hacia el cielo. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer mal resultado y un aflojamiento del sistema glenoideo. ¿Qué más intentamos hacer? Dejarla donde más stock óseo hay. Por eso la tomografía siempre es importante, porque nos va a permitir seleccionar el área de más stock.
y vean cómo nos vamos hasta el borde, hasta la parte más inferior, dejando probablemente solo unos 2 o 3 milímetros de hueso. Aún así, esto nos permite hacer un overhang. Eso quiere decir que podemos todavía llevar la cabeza o la glenosfera con un colgado hacia abajo. Eso que nos va a permitir alejar el implante para que pueda llegar a tener o evitar el notching escapular. El vástago humeral es un implante que se llama como inlay porque se hace un socavón, pero en esta nueva tendencia es un implante flush lay que queda en el mero línea de corte. Lo único que nos ayuda es que preservemos más hueso. Es un implante, este ejemplar, es un implante de apoyo metadiafisario. Antes tratábamos de hacer un press fit al 100%, hoy ya tratamos de no dejarlo menos del 90% del canal cubierto y siempre cuidando esos ángulos, el ángulo de lateralización y el ángulo de distalización. ¿Por qué? Porque se ha observado que siempre y cuando estemos dentro de esos parámetros, nuestros pacientes van a tener un buen rango de movimiento. Entonces, evidentemente no acaba con la planeación. Somos totalmente abiertos a críticas a los resultados postquirúrgicos. Es el resultado del paciente, 7 meses, ya prácticamente con un constant de 92 puntos, a punto de regresar ya a jugar golf de nuevo. Pero vean el rango de movimiento, es bastante bueno. Ahora, bueno, pues el software no me toma más de 20 minutos. Más del 90% de los médicos dijeron que en menos de 20 minutos pueden hacer esto. Y no se trata de decir o vender la idea de que el software es algo indispensable. No, no es indispensable. Pero el software te ayuda a planear, a ejecutar, a practicar o tratar de reproducir la cirugía antes de tiempo. Y eso nos evita que nos brinquen cosas que no teníamos pensado en su momento. Los médicos que han estado trabajando con software, totalmente satisfechos. Ahora, es cierto que los entrenamientos ayudan a que los tengamos mejor resultados, pues aquí hay un estudio reciente, 2024, donde al final hablan que el ortopedista general, comparado con el de Sport Medicine y con el cirujano de hombro, pudiera llegar a tener entre esos 3 grupos, el cirujano de hombro menos complicaciones. A los 90 días, hasta un seguimiento de 1 año y a 5 años. Ahora, ¿por qué hablar de las complicaciones? La tendencia a nivel mundial y en México es que la prótesis reversa se ha ampliado en las indicaciones para los pacientes. Y quizá la hemiprótesis y la prótesis total anatómica vaya en descenso. ¿Por qué? Porque la prótesis reversa puede ofrecer algunas características de no requiere el mango rotador. Los pacientes posoperados o los pacientes mayores a 45 años siempre van a tener una lesión de mango rotador en mayor de los 60-70% de los casos. Conforme va avanzando la edad, son este tipo de pacientes, es probable que a pesar de que yo haya hecho un buen gesto, vaya a tener una lesión de un tendón del mango rotador. Y entonces mi prótesis total anatómica o mi hemiprótesis no vayan a funcionar. Y entonces, si actualmente Australia, Reino Unido, Estados Unidos, el resto de Europa, México, está teniendo un incremento que lo único que va a pasar es que, así como se están poniendo, así vamos a enfrentar complicaciones en un momento. Y esto no nada más es en la prótesis de hombro, eso es como en otras áreas de ortopedia. Pero se estima que al final la cirugía puede estar sobreindicada, evidentemente, ¿sí? Y es más fácil los implantes actuales
son más fáciles de poner y podríamos decir que son más fáciles de que no fallen. Y está sobreindicada evidentemente. Ahora bien, 2017 se incrementó casi un 400% la cirugía de revisión en los Estados Unidos. Y ha habido un incremento de 685% en el costo en salud. Y esto no nada más es en Estados Unidos. Entonces, bien, para llevar a casa, ¿qué debemos de pensar cuando voy a enfrentarme o voy a llevar a un paciente a un procedimiento protésico reverso? Tengo que entender y analizar mejor el caso. ¿Cuál es la indicación por la cual llevo el paciente? No es lo mismo llevar al paciente por una fractura que por una osteoartrosis. No es lo mismo llevar a un paciente por una osteoartrosis que por una artropatía por desgarro masivo de mango rotador. ¿Por qué? Porque el desgaste y el comportamiento de la cabeza va a ser diferente y el desgaste en la glenoides también va a ser totalmente diferente en los casos. Y hablando propiamente de las fracturas, es importante poder volver a colocar la altura del húmero. Y eso se puede hacer por dos opciones muy sencillas. Una es usando la regla de los 5 centímetros de mi tuberosidad a mi diáfisis para que el componente quede a esa altura. O la otra es tomarle una radiografía del hombro sano, no fracturado, para poder medir y saber cuánto tengo de oportunidad para poder colocar mi implante. ¿Qué pasa? No tengo tuberosidades, no tengo que me detenga, yo sigo estancando mi vástago y entonces, como ya no tengo metáfisis, se va a estancar hasta la diáfisis. Pero ya si es un gap que no lo voy a alcanzar ni con un inserto de por más 6, más 9, más 15 que tenga. La planeación convencional es fundamental. Los pacientes deberían de tener tomografía a la hora de estar haciendo la planeación o pensar en cirugía. Si tenemos acceso al software, no le veo un inconveniente de poder también utilizarlo. ¿Cuál es el problema? Los softwares deben de estar destinados para hacer algún momento guías específicas para los pacientes. Hoy en México batallamos con los biomédicos de ingeniería. En el instituto creo que es diferente porque tienen ahí el equipo, pero nosotros hemos tratado de hacer estas guías específicas y desafortunadamente le genera un costo al paciente, no lo cubre la aseguradora y no es tan fácil desarrollarlos. Hay que meterlos a esterilizar y aquí en el hospital es difícil. Tipo de glenoides. Oye, ¿cuál es el desgaste de la glenoides que tengo? No es lo mismo una tipo A, que es un desgaste céntrico. No es lo mismo una tipo B, que es un desgaste posterior, que me va a causar una retroversión excesiva. Y no es lo mismo una tipo C, donde ya sabes que por displasia o por la morfología de la misma vas a requerir un injerto. Eso es en el sentido de la parte de anterior a posterior. Ahora, ¿qué pasa en el plano vertical? También tenemos tipo de glenoides donde sabes que tienes un desgaste superior, un desgaste central o un desgaste global. Si yo no estoy pensando eso, yo pongo mi guía y me voy con esa misma iniciativa. Si yo tengo desgaste superior y yo pongo mi guía, ¿qué va a pasar? Me voy a ir hacia el mismo camino. Y lo único que va a terminar es que la glenoides va a terminar viendo hacia el cielo. Y eso es algo que a veces no podemos corregir. Orientar los componentes. Oiga, doc, ¿a cuánto está recomendable? Antes, a 0 grados. Hoy por hoy, 20 o 30 grados es lo que pueden dar estos mismos implantes. Pero no se vale preguntarle al técnico en cuánto recomienda la orientación. Defectos óseos. Oye, la glenoides tiene un desgaste importante. ¿Cómo lo voy a tratar? Voy a hacer un injerto. Voy a hacerlo en un tiempo, en 2 tiempos. Voy a hacer con una guía específica. Voy a usar glenoides o metaglenas metálicas. No hay en México.
¿Cómo lo voy a resolver en la parte glenoidea? En la parte humeral, ¿cómo lo voy a resolver? Voy a poder hacer un constructo 360 como lo que le hemos mostrado con el empalizado en los casos operados en el consultorio con el doctor Fernando Valero y su servidor. Voy a tener la oportunidad de pedir un segmento para poder cubrir esa pérdida mayor de 5 a 7 centímetros. Perfecto, que me lo traigan. En México actualmente, una casa comercial que creo que no es la que nos está patrocinando, está teniendo problemas para conseguir esos injertos. O la vieja antigua, poner cemento para poder llegar a poner o cubrir esos defectos. Evidentemente en orden, creo que usar el cemento, que no es mala idea, sería lo último que podremos usar. Conocer los implantes. ¿Qué implantes hay en México? Oye, que inlay ya no se usa. No es cierto. El inlay todavía es bastante útil. Onlay, pues puede ser la moda. ¿Cuál es el riesgo de la onlay? Voy a aumentar mi lateralización, entonces voy a tener un sobrellenado de esa articulación y lo único que va a provocar esto es que aumente el riesgo de fracturas de espina. Y entonces por eso, cuando yo tengo una globalización o una lateralización global donde sumo la parte glenoidea, la parte humeral y tengo ya la global, puedo llegar hasta tener 46 milímetros de lateralización global. Eso es demasiado. Y lo único que voy a hacer es que tenga riesgo de poder fracturar la espina. Afortunadamente, esas fracturas son tipo 1, dependiendo de la clasificación que usen. 1 y 2, la mayoría de las veces se puede tratar de manera conservadora, pero hay cierto tipo de fracturas que son tipo 2 o 3 que van hacia la espina, que las cirugías son complejas y que hay que usar sistemas de fijación, doble placa, injerto de peroné para poder cumplir y tratar a este paciente. Lateralización y destalización, ¿cómo la hago? Podemos tener tanto en la parte glenoidea, con la metaglena, con mi rimado, con hacer un bio-RCA, que es poner un injerto para poder sacar la glenoides, con cabezas grandes, con cabezas lateralizadas. ¿Cómo puedo distalizar? También la relación entre el componente inlay y onlay cambia. Lo que yo me queda recorrer, ya mencionamos que la glenoides puede ser una forma, la siguiente forma es en el húmero. Pero si yo ya le puse en la parte glenoidea, una lateralizada y le lateralizo más en el húmero, voy a tener una articulación llena. Y eso lo que me va a traer es riesgo de fractura o bien que el paciente esté muy estable, que esté muy apretado, pero no va a tener el rango de movimiento que yo deseo. No nos peleemos con los implantes. Son diferentes diseños que al final nos pueden dar una respuesta favorable para el paciente y los resultados no hay diferencia significativa entre uno y otro actualmente. ¿Cuál debe ser mi objetivo para estos pacientes? Mejorar la posición de mi implante, mejorar mi ejecución, poder planear mejor mi revisión y con eso tener resultados favorables para el paciente. Y como dice el doctor Fernando Valero, quien siembra artroplastías cosecha revisiones. Eso es lo único que va a pasar con la gente quirúrgica. Y vamos a ser probablemente en algún momento parte de la estadística. Ahora, evidentemente recordamos o les mostramos los peores casos, las complicaciones, pero tampoco es todo sombrío la parte de la artroplastía de hombro. Esos son pacientes que libremente, a pesar de ser un factor de riesgo, mujeres, la osteopenia o osteoporosis, cirugías previas, ellas han tenido un resultado favorable y se espera que más del 90% de los pacientes puedan tener un retorno deportivo de a diferente nivel y a diferente demanda. En
después de los primeros 6 meses. Y bueno, con eso concluyo la participación. Quedamos en espera de ceder el micrófono y muchas gracias.